El Centro Cristiano El León presenta. Amén. Hoy vamos a investigar un poco la vida de Pedro. Un poco, porque hay tantas cosas para hablar de él. Mira, la Biblia habla y narra el momento donde Jesús lo comisiona a Pedro. Jesús le llama. Amén. Ahí nomás en el mismo libro, en Juan, pero en el capítulo 1, versículo 42. Gloria a Dios. La Biblia narra el llamamiento de Pedro. Capítulo 1, versículos 42. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. El encuentro con el Señor y Pedro, lo primero que Jesús hace, lo ve y ya empieza Dios a mostrarle la sobrenaturalidad. Amén. Le dice, tú te llamas de esta manera, pero te vas a llamar de esta otra. Cefas o Pedro. Amén. El significado es piedra, roca. Todos sabemos que Jesús luego habla con él y le dice que él iba a ser uno de los pilares de la iglesia del Señor. Sobre él iba a fundar la iglesia. Amén. Vemos en el primer encuentro de Jesús y Pedro lo sobrenatural. Amén. Lo que se nos enseña siempre, profetizar, declarar lo que va a suceder. Amén. Pedro también se movía, dice la Biblia narra 3 eventos donde Pedro se movía, si bien Jesús se movía con un grupo de discípulos, luego desertaron y quedó con un grupo reducido de 12, ¿verdad? Pero la Biblia también narra que en ciertas ocasiones Jesús se apartaba con solamente 3 de los discípulos. Uno de ellos era Pedro, Juan y Jacobo. Amén. Pedro se movía en ese círculo, si se puede decir, más íntimo con Jesús. Amén. Esa es otra de las cosas a destacar de Pedro. Y está uno de los primeros eventos donde Jesús se apartó solamente con ellos 3, fue cuando tuvo que sanar a una niña. ¿Sí? Todos recuerdan esa frase que Jesús dice, Talita Cumi, y la nena al instante se levantó y Jesús le pidió que le dieran de comer. Uno de los milagros que hizo Jesús con ellos 3. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos ver a un Pedro que en el primer encuentro que tiene con Jesús, ya Dios le está mostrando lo que va a suceder con él. Amén. Otra de las cosas que te acabo de apuntar es cómo se movía Pedro, dónde. Y eso lo consiguió solamente por gracia. Amén. Jesús dice en uno de los versículos, ¿acaso yo no los elegí a ustedes? Fue la gracia de Dios que hizo que Pedro se podía mover en ese círculo. Después otra de los eventos es cuando narra la transfiguración de Jesús, donde dice la Biblia que también se apartó con ese grupo y ellos le vieron a Jesús transfigurarse. O sea, dice que Jesús era como que se vistió de un vestido blanco resplandeciente. Y narra la Biblia que lo vieron junto a Moisés y junto a otro profeta más, a Jesús. Otro evento es cuando Jesús dice que su corazón estaba tan dolido que se apartó a orar en el Getsemaní. Amén. Y ahí también estaban Pedro, Jacobo y Juan. Amén. Y ahora sí quiero que vengas conmigo, que es a lo central que quiero hablar hoy. Ven a Mateo, capítulo 14. Gloria a Dios. Dios hoy quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. Lo sobrenatural. Quizás para algunos es una palabra medio desconocida, para otros que están hace tiempo en la iglesia es una palabra que siempre se escuchó. Amén. Pero lo sobrenatural, como te decía al principio, es una de las primeras
acciones que un hombre debe conocer o vivir para poder creer. Amén. Entonces, vamos a ver lo que pasó con Pedro en este evento. Te dije capítulo 14 de Mateo, versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén. Vamos a parar hasta ahí. La Biblia narra, anterior a lo que te acabo de leer, que Jesús había hecho un milagro de alimentar a miles de personas. Jesús, cansado, decide y los envía a ellos a adentrarse al mar. Y él se apartó a orar. Amén. Dice que era antes del anochecer. Amén. Antes del anochecer. Calculamos que era tipo 6 de la tarde. ¿Sí? Y luego dice que él, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén. Primer vigilia, 6 de la tarde. Segunda vigilia, creo, sería cerca de casi 6 de la mañana. Amén. Entre las 6 y 3 de la mañana, Jesús lo dejó tipo 6 de la tarde. Y ya eso de las 6, entre 6 y 3 de la mañana, dice que los discípulos se encontraron en una situación medio peligrosa. ¿Sí? Ellos habían obedecido la voz de Jesús, se adentraron al mar, pero dice que al entrar al mar las olas le eran contrarias. Amén. Y la palabra, ven conmigo, dice en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Amén. Si ya estaban asustados ellos por la tempestad que se estaba levantando, por la tormenta, aún se asustan más porque ven a un hombre acercarse hacia ellos caminando sobre el mar. Amén. La barca moviéndose de un lado para otro, tormenta, dice que el viento le era contrario. Y aún encima de eso, estaban viendo un fantasma. Amén. ¿Se imaginan esa situación? Muchas veces a nosotros caminamos escuchando la voz de Dios. Amén. Y de repente nos encontramos con vientos contrarios. De repente nos encontramos en una situación difícil, ya sea económica, ya sea sentimental, ya sea de familia, ya sea de cambiar uno mismo, lo que Dios le está pidiendo cambiar. Amén. Y al momento de querer obedecer, te encuentras con los vientos. Escuchamos el testimonio de Don Guille el fin de semana. Estaba en medio de una tormenta y sobre en sí venían cosas que parecían para él peores. Amén. Y es ahí donde quiero destacar lo que Pedro hizo. Eran 12 personas llenas de miedo, asustados por la tormenta. Y aún así todos dicen: un fantasma. Dice la Biblia en el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El versículo 28, y es aquí lo sobrenatural que hoy te quiero relatar. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Sobrenaturalidad de Dios. Amén. ¿Te imaginas tú la situación?
11 personas, la noche, tormenta, todo contrario, y encima todos gritando, asustados porque veían un fantasma. Y en medio del caos hubo uno solo que pudo reconocer y escuchar la voz de Dios. Amén. Uno solo. Te acababa de relatar hace rato que Pedro se reunía con otros 3, aparte del grupo de los 12, había otro círculo más menor, que eran los 3. Ya ahí los 3 no coincidían con Pedro. Solamente Pedro fue el que dijo, sí, Señor, eres tú. Ahora manda la palabra, suelta la palabra que yo iré. Amén. ¿Cuántos de nosotros, y lo quiero comparar, cuando estamos en medio de situaciones tremendas, terribles, amén, todo a nuestro alrededor se cae a pedazos, todo a nuestro entorno se viene abajo, pero cuántos en ese momento podemos tener la lucidez de creer en lo sobrenatural? Porque Pedro, para hablar, primero tuvo que creer. Amén. Tuvo que creer, dijo, sí, Jesús, yo sé que eres tú. Sobrenatural. Había alguien caminando sobre las aguas. Y él creyó primero en su corazón. Amén. Creyó en su corazón. Y luego dijo, Jesús, suelta la palabra y yo iré. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a animar a entrar en lo sobrenatural que Dios quiere traer en este tiempo? Gloria a Dios por lo que dijeron, amén. ¿Cuántos Pedro, que aún en el tiempo de caos que estamos viviendo como nación, se van a levantar a escuchar la voz de Dios? Aún cuando a nuestro alrededor haya negativismo puro. Tú ves la noticia, todo es negativo. Si vas a un comercio, cosas negativas. Donde vas, donde hay más de 2 personas, es todo negativo. Amén. Tú sabes que cuando tú decides caminar en lo sobrenatural, muchas veces lo primero que se levanta es lo más cercano que tienes a ti. Pero en la mayoría de los casos no es con mala intención. Pedro, lo que estaba él gestando era fe, era creer. Amén. Creer en la palabra. Cuando Jesús lo vio, le dije, tú vas a ser roca, tú vas a ser firme. Ya esa palabra había entrado en él. Amén. Muchas veces a nosotros Dios nos habla y nos dice lo sobrenatural que va a pasar en nuestras vidas. Pero el tema es que Dios nos habla solamente a uno y quizás al que está al lado no le dice lo mismo. Hablo en el caso de los matrimonios. Hablo en el caso quizás en familia donde haya hermanos, varios hermanos. El tema es que Dios me dice a mí, pero al otro no se lo dice. Amén. Yo vengo solo a la iglesia, Dios me lo dice a mí, pero a mi esposo, Señor, también dile a mi esposo, o Señor, dile a mi esposa para que camine también junto conmigo. Pero no. Es ahí donde Dios te manda a que tú actives lo sobrenatural. Amén. A creer. ¿Tú sabes que lo sobrenatural es lo opuesto a la razón? Si Dios te dice una palabra y tú la quieres llevar a cabo con tu razonamiento, con tu pensamiento, con tu forma de moverte, ¿no lo vas a hacer? Porque es sobrenatural. Amén. Es por eso que esta casa entró a un tiempo de maduración también. En este ayuno muchos maduramos espiritualmente. Otros se levantaron, otros empezaron a florecer. Amén.
Es por eso. Gloria a Dios. Debes de saber que cuando Dios da una palabra sobrenatural sobre ti, quizás lo primero que se levanta es lo más cercano que tienes a tu alrededor. Pero ¿sabes qué? Si lees la palabra de Dios, cuando estés en esa situación, te vas a regocijar y vas a empezar a celebrar. ¿En cuál ejemplo estoy pensando? Estoy pensando en Job. Job estaba en una situación difícil y la Biblia narra que llegó a tal situación que su esposa le dijo: ya, maldice a Dios y muérete. Pero ¿por qué te digo que te debes regocijar, alegrar? Porque después de eso vino la restitución a Job. Más del doble de lo que tenía, más es lo que Dios le dio. Amén. Por eso cuando te encuentres con una palabra sobrenatural sobre ti, y lo que le sigue es oposición y quizás lo más cercano, debes de empezar a alegrarte, a celebrar, porque Dios va a traer una restitución impresionante para ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes que solo Pedro se animó? Ven conmigo a Mateo 16. Seguimos en el mismo libro. Mateo 16, versículo 13. Amén. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Lo sobrenatural ya se estaba empezando a ver en Simón, en Pedro. Amén. Y esto aconteció luego de que él caminara sobre el mar. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te activas en lo sobrenatural? Empiezas a tener visión. Por eso es importante que tú te metas en lo sobrenatural. Imagínate, estás creyendo en alguien invisible, en alguien que no ves, sobrenatural. Y para entrar en lo sobrenatural, lo primero que debes hacer es creer, es tener fe. Vivir en fe. ¿Qué es la fe? Vivir creyendo que lo que se te prometió lo vas a recibir. Y aun cuando no lo estés viendo, tener la certeza de que eso va a llegar. Esa es la forma en la que somos llamados a vivir los cristianos. Si no, no puedes ser llamado cristiano. Para ser llamado cristiano, debes vivir en lo sobrenatural. Amén. Dios nos está afirmando, nos depuró, nos limpió y ahora nos está llevando a afirmarnos. Dios llamó a Pedro roca, firmeza. Amén. Gloria a Dios. Sigamos con la lectura. Dice el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. ¿Cuántos Pedros hay en esta casa? Gloria a Dios por los amén. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Que Pedro iba a ser el pastor de todos o que Pedro iba a cargar sobre sus hombros a la iglesia?
lo que él estaba diciendo. Mi iglesia será aquellos que se muevan de la misma manera que tú te mueves. Amén. ¿Y quién era Pedro? Pedro quizás la Biblia lo habla a veces como quizás alguien que se enojaba rápido, alguien que después de ver cosas sobrenaturales, quizás después de pasar años con Jesús, aprendiendo del amor de Jesús, cuando vienen a arrestarlo a Jesús, saca una espada e intenta matar a uno de los soldados. ¿Te imaginas tú, Jesús? Ay, estuviste 3 años conmigo enseñándote del amor, de la compasión, y sacas una espada para matar. ¿Te imaginas? Ese era Pedro. Alguien que también, si ustedes recuerdan, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro quiso interferir en algo que el Señor tenía que hacer por orden de Dios. Ese era Pedro. Quizás el menos indicado para nuestro tipo o para nuestra forma de razonar. Era el menos indicado. Pero para Dios no. Acá hay algunos que quizás se creen el menos indicado para vivir en lo sobrenatural. Quizás por lo que pasaron, quizás en su vida anterior, quizás porque creen no tener la fe suficiente, quizás porque dicen, yo no soy ejemplo, Dios a mí no me puede usar. Pero ¿qué es lo que se destacaba de Pedro? La Biblia también habla que él lo negó a Jesús 3 veces, pero la Biblia también habla que él se arrepintió y que él lloró amargamente, dice la palabra de Dios, amargamente, por lo que había sucedido. Sobre Pedro, sobre ti, sobre los que actúen como tú edificaré mi iglesia. Los que se muevan como tú, ellos serán mi iglesia. Pedro era una persona que reconocía que se equivocaba, sí, pero aún más reconocía que solamente en Jesús podía descansar. Me equivoqué, sí, me equivoqué, no soy perfecto. Pero en eso se mostrará el poder del Señor. La Biblia dice, en tu debilidad yo mostraré mi perfección, o en tu debilidad yo mostraré mi poder, o en tu debilidad yo mostraré mi gloria. Dios no quiere personas perfectas. Amén. Dios quiere personas que solamente, como hizo Pedro, reconozcan. Y no porque alguien se lo repite todo el tiempo, sino porque lo recibe del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se animó a vivir en lo sobrenatural. Amén. Iglesia, es el tiempo de vivir en lo sobrenatural. Es el tiempo de, aunque sabemos que somos imperfectos, que nos vamos a equivocar, pero que también debemos aprender a reconocer el volver siempre a Jesús, siempre. El saber que solamente somos instrumentos de barro, dice la palabra, frágil, que es Él el que se hace fuerte en nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Pedro? ¿Y cuál es quizás una de las actitudes que debemos de tener como iglesia? Imagínense a Pedro, el que viene ahí caminando, eso no es un fantasma. Por más que el mundo, los que estén a mi alrededor, digan, te va a ir mal. ¿Qué haces en ese lugar? No vas a poder levantarte. Tú, mira lo que eres. Tú, Dios te va a usar. Por más que alrededor te quieran infundir miedo, temor, Pedro dijo, ese es mi maestro. Y él es sobrenatural. Y yo salí de él. Entonces yo voy a ser sobrenatural.
Entonces le dijo, Señor, tú eres sobrenatural, suelta la palabra, yo también seré sobrenatural. Y empezó a caminar. Lo hizo mi maestro, yo salí de él, yo también lo voy a hacer. Amén. Lo hizo Pedro, caminó sobre las aguas. También se cayó luego. Pero esa experiencia de lo sobrenatural lo llevó a afirmarse mucho más en Jesús. Y por eso el reconocimiento, después de decir, yo sé que tú eres el Hijo de Dios viviente. Y que luego también le diga, ¿a dónde iré, Jesús? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iré? Solamente tú me has aceptado con mis errores. Solamente tú no me juzgas. Solamente tú me has abrazado sin importar mi pasado. Solamente tú me has recibido a pesar de que me he equivocado una y otra vez. Solamente tú eres el único que da una oportunidad y otra oportunidad. Solo tú eres el que me limpió cuando el resto me hizo de lado. Solo tú eres el que me dio ánimo cuando todo a mi alrededor decían que ya estaba muerto. Amén. Gloria a Dios por esta casa y por los padres espirituales que tú tienes. Quizás hoy tú ves todo esto tan hermoso. Quizás hoy estamos saliendo a muchas naciones. Pero saben, cuando llegué a este lugar, había una cámara VGA. ¿Se acuerdan la que comprábamos y poníamos en la cámara cuando recién, en la computadora, cuando recién el boom de las cámaras? Esas así redonditas, esas. Bueno, acá había una cuadradita, recuerdo yo. Y estaba en esa punta allá. Entonces tú cuando veías la reunión, era el único foco que tenías. Cuando yo me casé, pude transmitir mi matrimonio y yo soy de Salta, una ciudad situada al norte de Argentina. Acá estamos en el centro. Y mis parientes pudieron ver mi boda a través de esa camarita. Gloria a Dios, celebraba ese momento. Pero sabe, por tener padres sobrenaturales, mi hermano, el que me sigue, él tenía cámara HD, tenía 3 focos diferentes, uno de acá, otro de acá, otro de allá, uno del frente, luces. Gloria a Dios, porque tengo padres sobrenaturales. Y si ellos son sobrenaturales, yo también seré sobrenatural. Gloria a Dios. Quiero que te pongas sobre tus pies, amén. Vamos a orar a Dios, vamos a clamar a Dios, vamos a pedir a Dios, Señor, yo quiero ser sobrenatural. ¿Se imaginan ustedes, acá los padres que tenemos hijos? ¿Quién de ustedes que tenga un vehículo o quién de ustedes le cierra la puerta a su hijo para que no entre a pasar la noche dentro de casa? ¿Quién de ustedes le priva a su hijo? Yo tengo nenes de 5, 4 y 8 años. ¿Quién le priva ponerse el calzado? ¿Vieron eso? Cuando el nene se te acerca a tu cama y dice, papá, y camina así con tus zapatos. O a veces se quiere poner tu ropa. ¿Quién le priva a los hijos eso? Nadie. Dios es sobrenatural. Debemos ser hijos sobrenaturales. Dice la palabra que para adquirir el derecho de ser hijos de Dios, solamente debemos confesar y creer en Jesús. Automáticamente el derecho de ser hijo de Dios entra en ti. Derecho es una palabra pequeña, pero no te puedes imaginar todo lo que abarca el derecho. Amén. Padre, si tú tienes un vehículo, tu hijo tiene el derecho de usar tu vehículo, de andar por donde quiera en tu casa.
adquirimos el derecho de ser hijos de Dios. Imagínate lo que tú puedes hacer. Amén. Ora conmigo. Ora conmigo. Es tiempo de creer, iglesia. Es tiempo de caminar en lo sobrenatural. Es tiempo de ver la gloria de Dios. Pero sobre cada uno de ustedes, para que los que lo vean a ustedes moverse en lo sobrenatural, crean. Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo con nosotros. Señor, sabemos que cuando levantamos este ministerio en esta ciudad, éramos los menos indicados para decir tu nombre. Éramos los últimos. Éramos los fantasmas de esta ciudad. Éramos los que no íbamos a llegar a nada. Éramos los más apuntados. Pero Señor, tú hiciste de nosotros un ministerio sobrenatural. Por lo tanto, Señor, cada uno de los que pone su pie en esta casa entra a lo sobrenatural. Señor, que en este momento, en esta hora, mis labios se abran para pedir esa promesa que hay sobre esta casa. Que en este momento, Señor, como dice la palabra, mis pies se despojen de todo calzado para sentir lo sobrenatural. Señor, que en esta hora mis brazos se abran lo más grande para recibir lo sobrenatural. Señor, tú estás trayendo un movimiento sobrenatural, un estado sobrenatural sobre esta casa. Sobre todo aquellos que se animen a creer, a caminar sobre esas aguas. Señor, en esta hora oramos para que nuestra razón, para que nuestro intelecto, para que nuestra manera de pensar, para que nuestra manera de planificar conforme a la carne, en esta hora se haga pequeña. En esta hora se elimine de esta casa. Y que empecemos a pensar, a obrar sobrenaturalmente, mi Dios. Señor, adquirimos el derecho de ser tus hijos. Que en esta hora no permitamos que venga el enemigo a robarnos ese derecho. Sabemos, Señor, que un niño tiene derecho a estudiar. Pero muchas veces vienen personas y dicen, pero necesitamos que trabaje, no lo puedo mandar a estudiar. Y parece una razón lógica, parece una razón coherente, pero el niño debe de estudiar. Señor, sabemos que por derecho nos pertenece lo sobrenatural. En esta hora cancelamos toda lógica. En esta hora cancelamos todo pensamiento humano que ha venido a quitarnos, a despojarnos del derecho de ser tus hijos sobrenaturales. Padre, en esta hora nuestras manos son levantadas a los cielos. Dice la palabra, levantad manos santas al cielo, reconociendo que Él es nuestro Padre. Reconociendo que Él es nuestro Dios. En esta hora, Señor, una vez más, declaramos lo sobrenatural. Declaramos que empezamos a caminar sobre las aguas. Declaramos, Señor, que decimos, Señor, suelta la palabra, aquí estoy. Suelta la palabra que yo iré. Señor, oro y declaro que en las células, Señor, a causa de ellos obedecer la palabra, empezarán a ver lo sobrenatural. A causa de ellos haberte dicho, Señor, suelta la palabra, envíame. A causa de ellos seguir la obediencia, seguir tu voz, ellos empezarán a ver lo sobrenatural.
en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.